oró allí en la cárcel de Filipo y tembló y se sacudió por completo. Las escrituras dicen que el carcelero estaba buscando cómo matarse porque se habían escapado los presos y el que dejaba escapar un preso pagaba con la vida en el Imperio Romano. Pero Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y fue y buscó luz y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo: recibe a Jesucristo, tú y toda tu casa, y serán salvos. Le dijo que si él recibía al Señor, lo que él había recibido por gracia, también se iba a extender a su familia. Cuando usted deja de percibir la gracia de Dios, estás condenando a tu mamá, estás condenando a tu papá, estás condenando a tu hermano impío. Pero si caminas y obedeces a Dios, así te tires el mundo entero de enemigos, Dios va a tener misericordia de los tuyos, y así como te arrebató a ti, también puede arrebatar a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es la gracia del Señor. Cuando uno tiene la gracia de Dios, no necesita el político. Porque hay evangélicos secos detrás de la política para que les den lo que ellos consideran que Dios no les ha querido dar. Lambiéndole a un hombre, y me perdona el término, suplicándole a una persona, y a veces el impío lo que piensa y es que este no es cristiano. Y es que este no tiene a Dios para que le dé detrás de las personas y detrás de las herramientas humanas para recibir algo. Bien dijo el apóstol Pablo: con Cristo estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Y si no ha recibido algo de Dios es porque hay un problema o porque Dios no lo tiene en sus planes. Pero si usted tiene la gracia de Dios y eso está en el plan de Dios, eso va a venir tarde o temprano, porque Dios no es ningún tacaño. Llénese de la gracia de Dios, agrádele para que Dios le bendiga y le prospere, y para que Dios obre en su vida como tiene que obrar. Pero hay otro principio fundamental de una historia que ustedes bien conocen, basada en Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Voy a leer el versículo 19 del capítulo 19. He aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está una ciudad, esta está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Aquí, estas son palabras textuales de Job, de Lot, perdón. Lot sabía que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, que había un fin determinado sobre estas dos ciudades, y que los ángeles lo enviaron a salir porque la destrucción ya venía. Pero Lot entendió algo, él meditó sobre algo. La pregunta era: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no fueron donde el vecino? ¿Por qué no fueron allá donde está el hombre de la vuelta que tiene dinero? ¿Por qué no fueron donde el empresario? ¿Por qué no fueron donde el hombre más importante de la ciudad? Vinieron fue a mí. ¿Qué me vieron a mí? Yo no tengo nada de especial. Y este hombre entendió que Dios lo estaba librando del juicio por una sencilla razón: había alcanzado la gracia de Dios. Y él, cuando va a huir, él se da cuenta que a las ciudades donde él podía
tratar de llegar estaban muy lejos o están muy cercanas a la destrucción. Y digo, allá no podemos ir, de pronto el mal nos alcanza. Vamos a ir a una ciudad donde de pronto no haya el desarrollo y el materialismo que hay aquí, pero podemos guardar nuestras vidas. Y él le hace esta pregunta a los ángeles. Le dice, si he hallado gracia delante de vuestros ojos, por favor, déjenme oír a aquella ciudad que es pequeña e insignificante para que libre mi vida. Yo puedo encontrar algo aquí supremamente importante, que la gracia de Dios en aquel momento llevó a Lot simplemente a pensar en su propia vida. Porque hay personas que a veces todo lo que Dios da lo materializa. Hay personas que reciben un don y saben que Dios está sanando a través de ellos. Saben que Dios está haciendo un milagro a través de ellos. Entonces dicen, yo voy a orar allá, pero eso vale tanto. Yo voy y oro por el enfermo, eso, pero eso vale tanto. Yo voy y oro a tu casa y eso vale tanto. Ellos saben que la gracia de Dios está con ellos, pero la están explotando, la están exprimiendo. Lo mismo que hizo Giezi cuando Eliseo hizo el milagro en Naamán y fue y se materializó y le dijo a Eliseo, la lepra que tenía ese hombre se te pasará a ti ahora. Porque el que usa las cosas de Dios para subordinarlas en el mundo, la lepra y la maldad que hay en el mundo terminan tarde o temprano contagiándolo. Y si hay alguna función específica de la gracia de Dios, no es hacerte rico, no es hacer que la gente te lleve zapatos, no es hacer que la gente te lleve ropa, no es que te llenes de gloria y que te llenes de fama. Si hay un principio dentro de la gracia que Dios lo estableció, aunque Dios usa su gracia para tantas cosas, fue eso, tratar de alcanzar la vida del hombre. Y Lot dijo, si hay gracia delante de mí, yo la voy a usar, es para librar mi vida del juicio, porque lo más valioso que usted tiene es la vida, y puede ser que la gracia de Dios sirva para que su vida no tanto física, sino su vida espiritual se sostenga y se mantenga, que Dios le dé la humildad que necesita a través de su gracia para que pueda entrar al reino y le quite la soberbia y le quite la prepotencia y le quite el orgullo y la arrogancia que tiene encima. Que gracias a la gracia del Señor Dios le arranque el defecto, Dios le arranque la lujuria, Dios le arranque la lascivia, Dios le arranque la carnalidad, Dios te quite el pecado, que el Dios santo, santo, santo se acerque a ti, te purifique y puedas librar tu vida del juicio que viene sobre este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he escuchado personas que están esperando que el ministerio le crezca para que lo bajen en una suite presidencial. Están esperando que el ministerio lo crezca para que lo inviten a comer por allá, por Chacao, para que lo elogien, y Dios nos da la gracia para eso. Si en algún momento dado Dios la pone y Dios lo puede bendecir, es otra cosa, pero hay un interés material de por medio y eso es supremamente destructivo. Lot le dio una petición a los ángeles y los ángeles dijeron, la hemos escuchado. Porque cuando hay gracia de Dios, Dios oye. Cuando hay gracia de Dios, Dios escucha. Cuando está la gracia de Dios, Dios está pendiente de la persona, porque esa persona está pendiente de él. Pero lo que más me llama la atención es que cuando le lanza la petición, en ese momento los ángeles lo que le dicen es, también la hemos oído. Es decir, que al decir también, está hablando que antes de esa oración ya habían habido otras. En pocas palabras podríamos decir que Lot, aunque vivía en Sodoma y Gomorra, nunca perdió la comunión con Dios. Siempre estuvo orando. Le dijeron, también estuvimos y te vamos a aceptar esta petición para que tú puedas librar tu vida. Sus oraciones estaban siendo escuchadas, pero esa oración más que todo fue escuchada porque él estaba pensando en no morir, él estaba pensando en no destruirse, él estaba pensando en no acabarse. Y si la gente pensara un poco en su vida espiritual, yo creo que la gracia de Dios llegará más rápido.
¿Sabe por qué la gente anda desgraciada? Porque anda pensando demasiado en el mundo y piensa poco en Dios. Pero si la gente pensara un poco más en el Señor, la gracia de Dios se acercara mucho más a Él. Si la gente pensara mucho más en lo espiritual, la gracia de Dios se acercara mucho más a Él. De pronto en ese momento tuvo que entender que la plata que tenía, que el oro que tenía, que las ovejas que tenía no iban a servir de nada. Eso se la iba a comer el fuego, se lo iba a comer la destrucción, que en ese momento lo único que podía librar a alguien era tener la gracia de Dios sobre él. Y eso es lo que sirve para el tiempo de la crisis, para el tiempo de la aflicción, para el tiempo del dolor, para el tiempo de la lucha. Tener la gracia de Dios para que te sustente, para que te guarde, para que te libre, para que te ayude. Bendita sea la gloria del Señor. El apóstol Pedro, cuando habla de Lot, dice el justo Lot. ¿Qué era lo que había en Lot? Justicia. Cuando querían violar a los ángeles, abrió las puertas y le dijo: varones, no hagáis esto. No hagan esto. Allá hay unas hijas mías que son vírgenes. Tomadlas y haced con ellas como bien os pareciere, pero no os hagáis daño a estos hombres. Oiga, ¿hasta dónde lleva la justicia? ¿Qué es más correcto que un hombre se acueste con otro que se acueste con una mujer? Le llevó a entregar sus propias hijas. Le llevó a ofrecer sus propias hijas para evitar el daño a esos dos varones. Pero hoy hay gente que toma decisiones no por ser correctas, sino si le conviene. Y cuando una persona maneja la justicia de esa forma manipuladora, que le da el lugar al amigo porque es el amigo, le da el lugar a la mamá porque es la mamá, le da el lugar al papá porque el papá toma decisiones en base a la conveniencia, si gana o pierde. Está tomando decisiones manipuladas por sus propios intereses. Esa gente a Dios no le sirve, porque es sucia, porque es injusta. Pero cuando la gente es justa, parece que Dios pone el ojo en ella. Yo creo que los justos tienen defecto, y por eso la Biblia nunca dice que si el impío cae, Él lo vuelve a levantar. La Biblia nunca dice que si el adúltero cae, Él lo vuelve a levantar. La Biblia dice que si el justo se equivoca y cae, Él lo vuelve a levantar. Si aún fuese 7 veces, Dios derrama su gracia. Y si te caes, vuelve y te levanta. Si te caes, vuelve y te levanta. Si te caes, vuelve y te levanta. Pero tienes que practicar la justicia si quieres ver la mano de Dios sobre tu vida. La gracia está en la gente justa. La gracia está en el que practica la justicia. Si vuestra justicia no fuese mayor que los fariseos y que los escribas, no entraréis al reino de los cielos. La gracia de Dios solamente puede estar en aquel que quiere hacer lo correcto, aunque él tenga defectos, pero hay el deseo de hacer lo correcto. Vea, hermano, los vivos no entran al reino de los cielos. Y cuando hablo de vivo, no hablo de la existencia humana, sino de aquel acto de picardía, que la mayor parte para mí, sacando la tajada más grande siempre para ellos, beneficiándose ellos. Yo creo que cuando uno practica la justicia, Dios lo beneficia a uno. Cuando uno hace lo correcto, uno espera la recompensa de Dios, aunque el hombre no le pague. Uno espera que Dios lo premie, porque eso llama la gracia de Dios, y en la gracia de Dios está la bendición de Dios. Si usted ha sido justo y le han sido injustos, no importa. Usted llamó la gracia y la gracia le va a recompensar. No importa si le han pagado mal, Dios le va a pagar, porque ha derramado en su gracia, en su vida, si usted está practicando la justicia. Quiero tocar otro principio en el segundo libro del apóstol Pedro. Perdón, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro,